¿Qué tal? Bendiciones. Bueno, vamos a continuar con esta última clase ya de mentalidad de reino versus mentalidad religiosa. Y cuando estamos hablando de esto, claramente estamos desarrollando no solamente una cuestión ideológica, sino práctica, ¿no? De la vida que tenemos que tener los creyentes cuando caminamos en las verdades del reino. Y nos habíamos quedado en un punto que son las leyes del reino. ¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre la importancia de entender las leyes que funcionan dentro del reino de Dios? Estuvimos tocando algunas y ahora nos toca los resultados son producto de una vida de trabajo constante. No hay trabajo, no hay multiplicación. Recuerden que estábamos hablando de la multiplicación y compartíamos sobre la importancia de esta ley de multiplicación dentro de la iglesia, dentro de la mentalidad de reino. La multiplicación es importante y esta no se desarrolla si no hay un trabajo de esfuerzo, de compromiso y disciplina. No solo es tener fe, sino operar en ella con trabajo fuerte y constante. Dios tenía un plan grande para su pueblo, darles una tierra que fluía en leche y miel. El plan estaba diseñado en el cielo para ser ejecutado en la tierra, y en el corazón de Dios estaba la prosperidad y multiplicación de su pueblo. Era una promesa para Abraham, así que ahora era el momento de operar la fe. Dios le ordena a Josué que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Esta no son definiciones, estas son definiciones de esfuerzo, ser fuerte, ser duro, esforzarse, fortalecerse, consolidarse, intensificarse, agravarse, prevalecer. Queda fuertemente atrapado, quedar enredado, mantenerse dedicado a algo, hacer fuerte, fortalecer, ceñirse fuertemente, asirse de algo, aferrarse a algo. Esto significa esforzarse, ir más allá. Así que no hay ley de reino que funcione si no hay esfuerzo y no hay esta determinación que solamente el Espíritu Santo puede despertar en nosotros. Entonces, estuvimos viendo las leyes de reino y acá aparece un punto que queremos tocar en cuanto a las leyes de reino y se llama choque de poderes. La casa profética continúa. El choque en la guerra espiritual. El pastor Harold Caballero presenta el siguiente cuadro de su libro De Victoria en Victoria, el cual recomiendo ampliamente, que creo que recién estuvimos hablando en las clases anteriores. Aquí podemos observar de una manera más directa la forma en que se lleva a cabo la lucha espiritual. Nótese que no usamos la palabra guerra, sino lucha o choque. Esto es porque somos ejecutores de autoridad. Y otro punto, que una guerra tiene que ver con armas a distancia. Lucha, porque la Biblia habla de lucha, tiene que ver con un cuerpo a cuerpo. Entonces, hay un choque de poderes en el mundo espiritual y debemos discernirlo y entenderlo. El área de la lucha espiritual, herencia de choque. En Efesios 1:21, 6:2 habla de poderes espirituales. Colosenses 1:26, guerra en la familia, principados, poderes, fruto, potestades, huestes, gobernantes. Esto es en el área del alma. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, ambiental, verdades, fortalezas, ideas, personas, argumentos, altivez, culturas, estructuras mentales de hábito y cuerpo. En Deuteronomio 28:23 y en Isaías 25:7 habla de la genética, ¿no? Las maldiciones que deben romperte genéticamente. Y 2 de Corintios 4:4 habla de las actitudes. Como ven, vamos, hemos resumido acá en esto de que hemos compartido sobre del libro de Harold Caballero, que la guerra espiritual, el choque de poderes se vive en varias áreas. Se vive en lo espiritual, se vive en el área ambiental, se vive en el alma, se vive en el cuerpo, se vive en las rutinas, en el estilo de vida. Es decir, que los choques de poderes o la ley, recuerden que la ley del reino siempre va a ir chocando con una ley carnal caída, inclusive con el sistema de vida. Entonces, cuando vos instalás la ley del reino en tu vida, va a chocar literalmente pues, con tu estilo de vida, con tu alma, con tus emociones, con tu manera de pensar, de funcionar, hasta con tu genética. Porque las leyes del reino funcionan de una manera distinta y en otro ambiente a la ley caída, por supuesto, de Satanás, de este sistema caído. ¿Ok?
Sigamos, la lucha espiritual es en 3 niveles. Como podemos observar en el recuadro anterior, la lucha se desarrolla en 3 niveles: choque de poderes, choque de verdades, choque de lealtades. Son los 3 choques: choque de poderes, choque de verdades y choque de lealtades. Y vamos a ir viendo que primeramente tiene que ver con los poderes espirituales, lo hemos visto, el choque de poderes espirituales, el choque de verdades espirituales. Y cuando hablamos de choque de lealtades, estamos hablando a dónde somos leales. Es decir, que siempre va a haber una guerra para que pierdas tu lealtad con el reino de Dios y termines siendo leal a la religión o, en el peor de los casos, al mundo de las tinieblas. Podemos observar el desarrollo de sus actividades dejando una huella de dolor y separación de Dios en la vida de la persona. La cultura de una zona geográfica, sus costumbres, sus hábitos, reflejan exactamente los poderes invisibles que lo controlan. Cuando caminamos por algún lugar, no es difícil observar los hábitos, las costumbres o cultura. Esto refleja la actividad del reino de las tinieblas. Bueno, lo que estamos mostrando acá en esto de la lucha espiritual en diferentes niveles, este choque de poderes que a veces existe en las culturas y sociedades, se va notando en el sistema de vida y en la manera de vivir de cada pueblo. Y esto se puede notar a veces en ciertos lugares donde hay abuso sexual es más común que en otro lugar hay mayores tasas de suicidio, de muerte, en otros quizás haya más delincuencia, en otros lugares más pobreza, y eso refleja que hay poderes y maneras de pensar que son leyes caídas para establecer una cultura y una manera de funcionar alejada del reino de Dios. Claro, cuando el reino de Dios viene a una ciudad, cualquiera sea su característica, va a tener un choque que va a enfrentar un choque espiritual para salir de ese estado y empezar a vivir como Dios lo plantea en las leyes del reino. Muy pocas ciudades, muy pocas iglesias a veces se adecúan a esto. Y voy a decirlo de esta manera: muchas iglesias terminan convirtiéndose a la idiosincrasia de los pueblos, porque claramente toman el pensamiento de hay que hacerse griego con el griego, judío con el judío para ganarlo, pero terminan mundanizándose o trayendo una cultura caída a su estilo de vida con tal de no desentonar con el entorno. Amigos, la Biblia nos muestra que la iglesia primitiva desentonaba totalmente con el entorno romano, con la idolatría, los abusos, la inmoralidad de aquella época, y eso no tenía que ver con que la iglesia no predicaba el evangelio o que no se hacía judío con el judío, griego con el griego. Lo que no se tomaba era la cultura. No se permitía vivir en una cultura caída porque esto no era parte del plan de la mentalidad del reino. Espero que alguien esté entendiendo y vaya madurando esta idea. Vamos a seguir con el tema de choque de poderes. El primer nivel de lucha espiritual se desarrolla en los lugares celestes. Es aquí donde se lleva a cabo el choque de poderes. Es necesario desarrollar un verdadero esfuerzo conjunto para obligar a las fuerzas de Satanás que entregue las almas que tiene cautivas, ¿sí? Segunda de Corintios 12:2 dice, porque dice que tenemos el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, pero perdón, el capítulo 12, verso 2 de Corintios habla claramente de esta ceguera espiritual. ¿Ok? La Biblia nos enseña que existen 3 cielos. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera en el cuerpo no lo sé, si Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Segunda de Corintios 12:2. Entonces Pablo explica aquí en este capítulo de que hay una guerra espiritual que él empieza a conocer en esta revelación que tiene cuando él es ascendido al 3er cielo. De este pasaje se deduce la existencia del primero y segundo cielo. Aunque la Biblia no nos da mucha luz acerca de estos 3 cielos, sí tenemos lo suficiente para entenderlo. El primer cielo es la atmósfera que rodea nuestro planeta, el segundo cielo es el espacio físico más allá de la atmósfera y el tercero la morada de Dios. Pablo fue arrebatado hasta el 3er cielo, pero se le prohibió divulgar lo que vio, según dice la escritura en 2 de Corintios, y según parece Juan tuvo una experiencia similar en Apocalipsis
Apocalipsis, a la cual basó la mayor parte de Apocalipsis. Lo fundamental en esta experiencia de Pablo y Juan no es lo que nos permiten descifrar en cuanto a la estructura del cielo, sino lo que aportan al conocimiento de Dios y que sin duda nos ayudan en la lucha espiritual. Siguiendo con esta deducción, hablamos del tercer cielo como el trono de Dios, del segundo cielo el espacio más allá de la atmósfera terrestre, y la Biblia le llama a este espacio lugar celeste o celestes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este pasaje indica que las regiones celestes son las habitaciones del reino de las tinieblas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3:10. En el segundo cielo se desarrolla una lucha espiritual constante, la oración de los hijos de Dios son bombas en contra del cuartel del ejército de Satanás, y el reino de las tinieblas establece su reino y sus habitaciones en los lugares celestiales, pero he aquí donde el Señor de gloria nos ha sentado para administrar los ministerios de Dios de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo en Efesios 2:6. Vamos a ir pasando en blanco un poquito toda esta información leída, que después hace una referencia a Daniel cuando él tiene una lucha espiritual de 21 días de ayuno, cuando pelea y bueno, el príncipe de Persia se opone a la respuesta y el arcángel tiene que bajar a pelear por la bendición que está peleando Daniel. Amigos, Pablo nos revela que hay tres cielos, ¿no? Está el primero, que son las atmósferas celestes, más allá el segundo cielo, donde hay la guerra espiritual, y el tercero, donde habita Dios. En el segundo cielo están las galaxias, obviamente, los planetas, y es de ahí que entendemos que espíritus y millares de demonios habitan en diferentes planetas y diferentes lugares de las regiones galácticas donde se mueven las guerras espirituales más fuertes. En el capítulo, cuando Daniel en el capítulo 10 tiene la experiencia de la guerra espiritual con el príncipe de Persia, muestra claramente que cada región territorial de un país tiene un príncipe gobernante que influye con sus demonios para un propósito satánico. La palabra de Dios dice que estos príncipes son ancestrales, estuvieron antes que Daniel y estuvieron y están después de Daniel. El príncipe de Persia es revelado como una autoridad que está en las galaxias, operando desde la altura sobre la tierra. Y en la tierra lo que tenemos en el ambiente espiritual son demonios, espíritus oscuros, pero más bajos, de menos rango, que están trabajando a nivel terrestre. Arriba de todo, sobre todo esto, está el trono de Dios y la diestra del Padre Jesucristo, en donde Dios nos sentó. Y ahora vean la posición. Entonces, Dios está arriba con Cristo y nosotros posicionados con Cristo en lugares celestiales, sentados en ese lugar de trono. Abajo, Satanás y los príncipes que gobiernan y que quieren influenciar sobre la tierra. Y más abajo, en los lugares celestes, los demonios. Los espíritus bajos que operan en la vida cotidiana en muchas personas que no tienen a Cristo. Lo maravilloso de esto es que Pablo nos invita a ver nuestra posición espiritual, que no estamos abajo, peleando desde abajo, sino que estamos sentados con Cristo, peleando desde arriba, dándole orden y sometimiento a esos demonios. Cuando esta ley de reino se te revela, te das cuenta que tu posición no es una posición de una persona suplicante o caída, sino es una persona que está en un lugar de autoridad sometiendo a las tinieblas. Nosotros nos arrollamos, suplicamos, nos humillamos solamente delante del Dios Todopoderoso. Pero delante de Satanás y sus malditos demonios, nosotros tenemos una superioridad, una supremacía. Hemos sido puestos por posición a través de la obra de Cristo en lugares celestiales. Espero que esto lo entiendas de una manera categórica, es importantísimo. Así que vamos a seguir. Potestad viene de autoridad, es decir, son seres que ejercen autoridad sobre el tercer rango, que son los gobernantes, seres que gobiernan o administran sobre zonas bien definidas, apoyados por las huestes o soldados espirituales de maldad. Es lo que yo estoy simplemente tomando algunas frases del material, pero lo que estoy tratando de hacer con esta enseñanza fuera del texto, que
que entiendas cuál es nuestra posición. Nuestra posición es una posición de gobierno sobre espíritus y principados y gobernantes que han perdido toda posición porque Cristo los venció y Él ahora está sobre ellos. Nuestra tarea hasta que Cristo regrese es seguir luchando, extendiendo su reino y sabiendo que eso seguirá operando. Las tinieblas están operando, no lo podemos negar porque eso está en la Escritura. Esto seguirá operando hasta que Cristo venga a definir este juego, definir la derrota, definir el fracaso de las tinieblas y establecer finalmente un ámbito de gobierno y de bendición para todos los que hemos obedecido y hemos confiado en su nombre. Normalmente los espíritus malignos habitan en seres humanos, animales y algunas veces toman como habitación objetos y casas. Recuerden que los espíritus caídos y bajos necesitan cuerpo. Recuerden también que hemos enseñado que nadie puede gobernar en la tierra si no tiene cuerpo. Entonces, la ambición más grande que tienen los demonios o espíritus caídos siempre es tener cuerpo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿recuerdan el texto? Anda por lugares secos buscando reposo. Acá Jesús nos está dando una revelación de cómo se mueve en el mundo de los demonios, ¿no? Y hallándose dice, volveré a mi casa donde salí, cuando llego la halló barrida, adornada, sí, pero vacía. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre iba a ser peor. ¿No les parece esto bastante conocido? Ver cristianos que un día fueron muy bendecidos, muy liberados, muy sanados, y que pasados los años usted los encuentra más mundanos que los mundanos, y usted pregunta, ¿por qué pasó esto? El descuido espiritual de no entender la guerra espiritual y las leyes del reino traen como consecuencia grandes catástrofes espirituales, y una de las grandes catástrofes espirituales es ver cristianos que un día, habiendo sido lavados, limpiados, sanados, pero dejaron la casa vacía, no permitieron al Espíritu Santo llenarlos, no buscaron diariamente la unción del Espíritu Santo y la compañía del Espíritu Santo. Entonces los demonios, según parece, se van, pero vuelven, regresan. Es como que tienen una rutina de poder ver cómo viene la cosa. Recuerda, tú echas a los demonios hoy, pero mañana volverán a ver cómo viene la cosa, si seguimos orando, si seguimos ayunando, si seguimos obedeciendo. Y entonces los mismos demonios que un día te encargaste de echar, pueden ver la legalidad para volver a entrar, porque dejaste vacía la casa. Por eso las leyes del reino, el gobierno, en la vida de un hombre de reino que quiere gobernar, extender, debe ser una persona que continuamente está mirando el funcionamiento, la habitación, la funcionalidad, el espacio, la atmósfera. Entender claramente estos conceptos nos permite tener una guerra espiritual efectiva. Entender que nosotros no podemos estar distraídos en esta guerra, sino que tenemos que estar proactivos en ella. El apóstol Pedro habla de ellos, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bueno, este texto bíblico es muy fuerte, segunda de Pedro 2:10, habla de esa gente que un día, habiendo creído, habiendo sido un hijo de Dios, hoy retrocedió de una manera, digamos, apóstata, y finalmente terminan siendo desobedientes y contumaces. ¿Sabes lo que significa la palabra contumaz? Es una persona que no siente el dolor del golpe. Eh, Cuando una persona trabaja en albañilería o con herramientas, cuando golpea tanto sus manos y fuerzas, llega un momento que no siente ni el fuego, ni el calor, ni el frío, porque sus manos se han vuelto contumaces. Frente al dolor no hay dolor, frente al golpe no hay dolor. Bueno, espiritualmente hay personas que después de tanto pecar, ya no sienten sensibilidad al pecado, ni sienten dolor al hacer mal. Y entonces esas personas luego quieren servir a Dios. Yo conozco mucha gente ambiciosa que quiere seguir en el ministerio, pero están contumaces, no se purifican, no se consagran, no se limpian. Y esto es fundamental en el reino de Dios en esta temporada. Vivir una vida de santidad es parte de este diseño maravilloso, porque Dios nos apartó, nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz admirable, nos hizo reyes y sacerdotes, pero recuerde que antes de gobernar,
antes de ser líderes, antes de ser sacerdotes y reyes, Dios nos sacó de las tinieblas. No podemos estar en un lugar de gobierno y a la vez en tinieblas. La autoridad, una ilustración nos puede ayudar al respecto. Una persona de oficio carpintero podría reparar alguna falla de un auto, aunque no sea su oficio. Sin embargo, lo recomendable es dejar que un mecánico repare el automóvil. La autoridad se ejercita mediante actos o símbolos proféticos, declaraciones de fe y actos de lucha espiritual, como ayunos prolongados, marchas, ungimientos. Y cada uno de los ministerios, como se explica en el tercer estudio, tiene tanto el llamamiento como la responsabilidad y las herramientas para desarrollar las actividades espirituales que Dios le confiere. Todo este material que estamos poniendo aquí en esta sección, que hablan de puntualmente detalles sobre la guerra espiritual en los 3 niveles, en cuanto a la conducta de los guerreros espirituales, también está definiendo claramente cómo, en qué posición tú te debes encontrar. Que no todos pueden estar en cualquier guerra espiritual. Las guerras espirituales se desarrollan en el marco de el conocimiento y la experiencia y la madurez espiritual, ¿ok? Entonces no puede ser cualquiera el que haga el trabajo de guerra espiritual en cualquier dimensión. Cada uno lo debe desarrollar en la medida que Dios le ha permitido madurar y crecer. Bueno, vamos a continuar un poquito más y ya estamos terminando. Tomar llamamiento en las emociones trae graves consecuencias, muchas veces incluso el desánimo o la frustración. Si Dios nos ha llamado, debemos de esperar a conocer nuestro llamamiento final sin desesperación. Con paciencia veremos cuál es nuestra posición en el ajedrez de Dios. El manto profético incluye las declaraciones de fe, que traen como resultado la palabra declarada, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca, Jeremías 1:9. Dios pone sus palabras en la boca de los apóstoles y profetas para hacer declaraciones que se cumplan para beneficio de las personas y de la obra de Dios. Cuando un verdadero creyente lleva una vida poderosa en Dios, puede en alguna etapa de su vida cristiana hacer declaraciones proféticas, las cuales se cumplen, pero debe quedar entendido que Dios llama a ministros a desarrollar esta labor de una manera constante en su vida espiritual. Hago alusión a un dicho común: zapatero a sus zapatos. Esto quiere decir que cada ministerio ha sido levantado para desarrollar actividades específicas en su obra. Y esto es, creo yo, debería ser algo interesante de cuidar, porque muchas veces en la ambición de desarrollar guerreros espirituales, los pastores, creo que yo, muchos de ellos, han llevado bien intencionadamente hermanos a la guerra espiritual y a los actos proféticos, y no les ha hecho bien, porque el mundo espiritual es real y si la persona no está preparada, eso termina afectando su vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser responsables en la vida espiritual, y la guerra espiritual es un área muy, muy delicada. Por eso insistimos que pueda repasar los diferentes choques de poderes, las diferentes dimensiones de la guerra espiritual, que se pueda dar cuenta usted a través de esta enseñanza que aquel hombre de reino con mentalidad de reino que sale a batallar espiritualmente, sepa qué batalla va a dar, en qué lugar va a encontrarse peleando. Quizás estás en la primera etapa, la guerra personal, ganar tu familia, pero no te pongas ansioso, todo tiene su tiempo, como leíamos recién en el material. A veces las personas están desesperadas por hacer declaraciones, salir a hacer actos proféticos, y creo que lo más importante de esta enseñanza es que tú y yo podamos tener un equilibrio profético en lo que hagamos. Ahora, entienda que si usted fue un llamado a ser apóstol, profeta, un evangelista, un ministerio del cuerpo de Cristo para el desarrollo y crecimiento de la iglesia, usted debe saber que una de las cosas que debe experimentar es el crecimiento en la guerra espiritual. Si usted es un pastor, un ministro, un líder,
tiene que desarrollar esto porque es parte del idioma del reino. Una persona del reino es una guerrera espiritual, es un ganador, es un intercesor, es alguien que entiende el mundo espiritual, se desarrolla, crece, puede sacarle beneficio, puede abrir territorio y lo hace a nivel espiritual con comprensión. Así que esperamos que esta clase te haya sido mucha bendición. Estamos de esta manera terminando ya la materia de este mes. Te invito a que puedas mirar la clase del profesor invitado, como lo hacemos siempre, que después hagas tu autoevaluación y que te va a ayudar muchísimo para saber cómo te fue en esta materia. Te animo a que sigas entrenándote, que sigas creciendo. Nosotros tenemos mucha fe, mucha esperanza de que estas materias van a seguir formando y liderando una generación, y te amamos, te bendecimos y estamos a tu servicio. Hasta la próxima clase, hasta la próxima materia. Dios te bendiga.